en el capítulo 13 de Mateo, del Evangelio según San Mateo, encontramos 7 parábolas, 7 que describen el reino de los cielos. En estas parábolas, el Señor Jesús enseña que habrá lo bueno y lo malo en el reino espiritual a través de todos los tiempos hasta el fin. Sí, eso es importante también saberlo. En esas parábolas, en esas 7 parábolas de Mateo, capítulo 13, el Señor Jesús enseña que habrá lo bueno y lo malo en el reino espiritual a través de todos los tiempos hasta el fin. Entre los que profesan fe en su nombre habrá aveniencias. También habrá mundanalidad que conducirán a la apostasía. Muchos apostatarán de la fe, así como también habrá fidelidad de los cristianos verdaderos. Aleluya. Habrá fidelidad, gracias a Dios. No solo habrá apostasía, sino también fidelidad de los cristianos verdaderos que conducirá a la vida eterna. En el fin del mundo, los falsos cristianos, entre comillas cristianos, los falsos cristianos serán enjuiciados y castigados, nos dice la Biblia. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, nos dice Mateo capítulo 13, versículos 41 al 49. El Señor Jesús contó esas 7 parábolas para alertar a sus verdaderos discípulos de que esperen el mal dentro del reino. Sí, debemos esperar el mal dentro de la iglesia, y también para enseñarnos a vencer la influencia y la oposición satánica. Aleluya. A todos los seguidores de Jesucristo se nos enseña cómo vencer la tentación. Entonces el Señor Jesús contó esas parábolas para alertar a sus verdaderos discípulos a que esperen el mal. El mal viene. Sí, cuando lo veamos en la iglesia, no nos sorprendamos. A mí no me sorprende ver que alguien cayó en pecado, que un pastor se llevó una chamaca, que esto, que aquello, o que haya doctrinas falsas, que haya algún cáncer en la iglesia, que se mete el cáncer, que es como una mancha voraz, que hayan falsos, que hayan pastores que están apostatando de su fe, que antes sí, su fe se basaba en lo que Cristo predicó, en el fundamento de los apóstoles y profetas, pero ahora andan haciendo, tergiversando la palabra de Dios, haciendo cosas que Dios no les mandó, que los discípulos no hicieron. Los discípulos no hicieron muchas cosas, pero ellos, los cristianos evangélicos pentecostales, hoy en día las hacen para vergüenza, lo digo, la están haciendo, que no tienen fundamento alguno. Como cuando agarran a alguien y lo encierran por 3 días y les dicen un montón de tonterías. ¿A poco el ladrón que murió crucificado junto al Señor Jesús lo encerró 3 días, o Pedro o Juan encerraron 3-4 días a sus miembros para poder sacarles al diablo? No, uno cuando viene a Cristo, el diablo se va. Uno acepta a Jesucristo, tiene a Cristo en el corazón. Aleluya, es lavado, tiene un encuentro personal con Cristo. Aleluya. Entonces, habrá lo bueno y lo malo. A mí no me sorprende cuando veo verdaderos pastores cometiendo burradas, con encuentros, con preencuentros y con boberías. Verdaderos pastores cometiendo burradas y embarrando a sus miembros, a sus pobres ovejitas, emburradas también. Pero a mí no me sorprende, porque Jesús dijo: vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina y apostatarán de su fe. Apostatar quiere decir tergiversar la palabra de Dios, como muchos verdaderos siervos de Dios que se han desviado, como Balaán, que por amor al dinero se convirtió en mercenario, quiso hacer negocio con las cosas de Dios, y esto lo malogró y murió pasado por espada cuando los israelitas llegaron a ese pueblo y mataron al pueblo, incluyendo a Balaán. Pero esa doctrina de Balaán está metiéndose en nuestras iglesias hoy. ¿En qué consiste ese reino de Dios? Bueno, Jesús contó esas 7 parábolas de Mateo 13 para alertar a sus verdaderos discípulos de que esperen el mal dentro de ese reino, y para enseñarles a vencer la influencia y la oposición de Satanás a sus seguidores. Aleluya. Además de esas 7 parábolas del capítulo 13 de Mateo, encontramos 5 parábolas más en ese mismo libro de Mateo,
Mateo, otras 5 parábolas más, y que describen cada una de ellas un aspecto muy importante para entrar en el reino de los cielos. He aquí pues estas 5 parábolas. Quiero hablarles de estas 5 parábolas brevemente, por supuesto, pero con una seguridad, que usted lo entienda, asegurarme que hasta los niños lo puedan entender. Además de esas 7 parábolas de Mateo 13, hay otras 5 parábolas más que Jesús contó, que Jesús enseñó. Cada una de ellas describe un aspecto muy importante para entrar en el reino de los cielos. Escúchalas, escúchalas. He aquí, te las diré una por una. Primero, la parábola de los 2 deudores. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Por medio de la parábola de los 2 deudores, por medio de esta parábola, Jesús nos enseña que si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos perdonar a todos los que nos deben y no guardarles rencor. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Si quieres entrar, debes perdonar a todos los que te han ofendido y no guardarles rencor, porque muchos dicen, te perdono, pero no olvido. No, hay que perdonar y olvidar. Segundo, la parábola de los obreros de la viña. Mateo capítulo 10, versos 1 al 6. La parábola de la viña. Por medio de esta parábola de la viña, el Señor Jesús nos enseña que la entrada al reino de los cielos es cuestión de privilegio, por la bondad de Dios, no por méritos humanos. Aunque una persona tenga más de 50 años en el servicio de Dios y otra solo tenga un día de servirle, ambas personas son iguales en el reino de Dios. Esto es importante en la parábola de la viña, porque dice que unos obreros fueron a trabajar desde temprano, otros al mediodía, otros en la tarde, y uno llegó faltando 1 hora antes de salir. Y en la hora del pago, el Señor les dio a todos la misma paga. Y los que entraron desde la mañana dijeron, Señor, ¿no entramos nosotros desde la mañana a trabajar? ¿Y nos pagas igual que a ese que acaba de entrar ahorita a trabajar? Y el Señor les mostró que en el reino de los cielos, aunque tenga 50 años en el evangelio y otro solo tenga un día, son iguales. El Señor le dio un talento a todos. En el reino de los cielos todo es igual en cuanto al reino de los cielos. No estoy hablando aquí de obras, cada quien va a ser recompensado según su obra. Esta es otra cosa. Pero en cuanto a entrar en el reino de los cielos, que es gratis, que el Señor nos la da, es su misericordia, dice la palabra de Dios que es cuestión de privilegios. Tercero, la parábola de la fiesta de bodas. Esta parábola de la fiesta de bodas se encuentra en Mateo capítulo 22, versos 1 al 4. Y por medio de esta parábola, el Señor Jesús enseña que nadie puede entrar en el reino de los cielos por medio de una supuesta conversión. Fíjate, por medio de esta parábola de la fiesta de bodas, el Señor Jesús enseña que nadie puede entrar en el reino de los cielos por medio de una supuesta conversión, tampoco por buenas obras, porque para Dios son como trapos de inmundicia las buenas obras. Estar vestido de bodas es estar vestido en santidad. Y Jesús entró a la boda, dice, y preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Porque entró uno con harapos y estaba vestido de harapos, como que se coló alguien a las bodas. Y el Señor le preguntó, oye, ¿y cómo entraste aquí? Y aquel enmudeció y no quiso decir nada. El Señor dijo, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere que en el reino de los cielos no habrán colados. No, ahí no hay colados. Hay que estar vestido de boda, es decir, vestido de santidad. Luego la cuarta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Recuerden que estamos viendo cuáles son las condiciones para entrar en el reino de los cielos. Por medio de esta parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, versos 1 al 13, por medio de esta parábola pues Jesús hace hincapié en que muchos no estarán preparados en el tiempo de su regreso y no podrán entrar a las bodas del Cordero después de que la puerta se cierre. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. No basta con decir, yo estoy esperando a Jesucristo, el Rey que viene. No, hay que estarlo esperando, sí,
pero con las lámparas prendidas. Porque muchos en las iglesias le preguntan: hermano, ¿cuántos están esperando a Jesucristo? Amén, dice. Y casi no oran, casi no ayunan, ven pornografía, insultan a su mujer. Están en la iglesia, según esperando a Jesucristo, el Rey que viene, pero con sus lámparas apagadas. A nadie evangelizan, casi no leen la Biblia, casi no oran, no ayunan, no hacen vigilia, son criticones. Oye, ¿y cree que se van a ir? En esta parábola de las 10 vírgenes Jesús dijo que no basta con estar esperando al Señor. Hay que esperarlo, pero con las lámparas encendidas, o sea, orando, ayunando y apartándose de la mundanalidad. Y por último, en quinto lugar, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Por medio de esta última parábola, el Señor Jesús advierte que la posición y servicio del creyente en el reino de los cielos dependerá de su fidelidad en el servicio a Dios. Los talentos, pues, representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios mientras se está en esta tierra. O sea, yo no voy a recibir la misma recompensa que aquel pastor o que el otro evangelista. No, Gigi Ávila va a tener su recompensa, Morris Cerulo también, Billy Graham igual, Mario A. Ramírez también. Cada uno. El ladrón que murió crucificado junto al Señor no va a tener la misma recompensa de Pablo. Con Pablo sembró, Apolo regó. Cada uno va a tener su recompensa. Entonces yo me esfuerzo por predicar, no para que me recompense en esta tierra y llenar mis bolsillos de billetes, aunque también eso me gusta. ¿A quién no? Yo no estoy peleado con el dinero y también lo necesito, pero ese no es mi objetivo. Mi propósito es que Dios me recompense en el reino de los cielos, aunque mientras esté en esta tierra, Él sabe que tengo familia y que necesito también dinero para moverme de aquí para allá, y gracias a Dios que me lo da. Pero no debo yo poner mi mirada en eso, ni hacer cosas para tener recompensas de esta tierra o para que me elogien, para que digan: ay, qué buen hermano Mario A. Ramírez es este. No, debo hacerlo que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Debo hacerlo para la gloria del Señor, porque si yo lo hago en oculto, Dios me recompensará en público. ¿Te das cuenta? Entonces, por medio de esta parábola de los talentos de Mateo 25, versículos 14 al 30, por medio de esta parábola, el Señor Jesús advierte que la posición y el servicio del creyente en el reino de los cielos dependerá de su fidelidad en el servicio a Dios. Entonces los talentos representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios mientras se está en esta tierra. En conclusión, el reino de los cielos tiene dos aspectos. ¿Cuántos aspectos tiene el reino de los cielos? Dos. ¿Cuáles son? Presente y futuro. En el aspecto presente, los que somos de Cristo ya estamos disfrutando de la paz de ese maravilloso reino en nuestro corazón. Sí, tengo la paz de Dios, aunque tengamos problemas y luchas, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Y en el aspecto futuro, bueno, significa que reinaremos con Cristo en el milenio. Aleluya. En las 5 parábolas que acabamos de ver sobre el reino de los cielos, resumimos lo siguiente. Para adentrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Hay que saber perdonar sin rencor. Hay que estar vestidos de boda, o sea, en santidad. Hay que ser fieles a Dios en nuestro corazón, ser felices en nuestra vida y el servicio a Dios. Sí, hay que estar siempre contentos, felices, desbordando de alegría. Amigo, hermano, es mi oración a Dios que este estudio que hoy les he dado aquí a través de la radio no solamente te llegue a sus oídos, sino hasta lo más profundo de su corazón y le haga buscar más a Dios con entusiasmo, porque ese reino de los cielos es maravilloso. Vale la pena tener el reino de Dios. Estos son los dos grandes aspectos del reino de los cielos. Más información con relación a el reino de los cielos, en qué consiste el reino de Dios, ya sabe, usted me escribe, me llama por teléfono y con mucho gusto le regalo
no solamente este mensaje, sino las 100 predicaciones. Se titula 100 mensajes por el hermano Mario A. Ramírez. Se lo regalo. Si usted lo solicita, con mucho gusto se lo estaremos obsequiando.